Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para hoy les traigo una Naked super liviana y potente, la GSX S150 de Suzuki, una moto bastante conocida, pero seguramente habrá personas que están interesadas en esta moto y quieran conocer sus características ciclomecánicas, consumo por medio de combustible y, por qué no, su velocidad final. Antes de continuar, un gran saludo al punto de Suzuki en Cartago Valle, ubicado en la calle 10 número 834, donde se grabó este contenido. Teléfono en pantalla para más información de otras motos y opciones de pago. Amigo mío, apoya este video dejando tu like o me gusta y tu opinión en los comentarios, te lo agradecería bastante. Bueno, empecemos por su conjunto óptico, donde la tecnología LED está presente en la luz del portaplaca y en su faro. Por otra parte, sus direccionales y el stop son convencionales. La GSX S150 es una moto baja, algo relativo dependiendo de la estatura de cada persona. La altura del asiento es de 785 milímetros, mi altura es de 1,62 para que lo tomes como referencia. Algo que se destaca de esta moto es su bajo peso de 130 kilos en seco, y ahí es donde se resalta su relación peso-potencia. Ahora pasemos a su tren delantero, donde encontramos unas barras telescópicas convencionales con 110 milímetros de recorrido. Su freno es de disco lobulado de 285 milímetros de diámetro, detenido por un caliper de doble pistón, y su llanta de la marca IRC con una medida de 90 milímetros de ancho, perfil 80, montada en un rin 17 de aspas de color azul. En la parte posterior tenemos una monosuspensión con un recorrido de 115 milímetros anclada por bieletas. Su freno es de disco de 185 milímetros, detenido por un caliper de un solo pistón firmado por Nissin. Su llanta 130/70/17 también de la marca IRC, y ambas no requieren neumático. Por el lado del kit de arrastre, su cadena es horrinada, lo cual disminuye su desgaste sin dejar a un lado el cuidado y limpieza de la misma por parte del usuario. En la parte de los comandos, lo normal. En el derecho tenemos interruptor de apagado de emergencia, encendido eléctrico, Easy Start o encendido fácil, y también cuenta con arranque de pedal. Y en el izquierdo, interruptor para luces bajas y altas, direccionales, pito, claxon y luces de cruce. Y en su panel de instrumentos vemos una pantalla totalmente digital con información más que suficiente, y en este vemos indicador de revoluciones, velocímetro, hora, indicador de marchas, odómetro, indicador de combustible, indicador de direccionales independientes, luz alta, testigo de avería, testigo de temperatura del refrigerante, neutra, testigo de revoluciones del motor, indicador de cambio de aceite, el cual es ajustable, y vale la pena aclarar que no tiene nada que ver con el nivel del aceite. Cuenta con dos botones para los ajustes, y con el izquierdo puedes cambiar entre el odómetro, los trips parciales y los medidores de consumo por medio de combustible. Un detalle a resaltar es el interruptor de encendido, el cual tiene un método que reduce la probabilidad de que sea encendida la moto por métodos diferentes a la llave original. La GSX S se caracteriza por tener tecnología en su motor de alta cilindrada, pero ajustado motor de 147 centímetros cúbicos, destacándose por tener doble árbol de levas en cabeza, 4 válvulas, una carrera del pistón de 48.8 milímetros y una relación de compresión de 11:5:1. Todo esto hace que el motor llegue a muy buena potencia a altas revoluciones, y para este caso es de 18.9 caballos a 10.500 revoluciones. Y como es de esperarse, en este tipo de configuración de motor, su torque de 14 Nm los alcanza a las 9.000 revoluciones, alcanzando una velocidad promedio de 140 km por hora, inclusive un poquito más dependiendo de la altura sobre el nivel del mar, inclinación del terreno, peso y postura del piloto.
En otras características, este motor cuenta con refrigeración por líquido, un solo cilindro, inyección electrónica, transmisión mecánica de 6 velocidades, capacidad del aceite para cambio de 1300 mililitros y con el cambio del filtro de aceite 1400 con una viscosidad recomendada 10W40. En caso de no estar disponible esta viscosidad, Suzuki da otras opciones en su manual. La capacidad de combustible es de 11 litros, unos 2.91 galones, con una autonomía promedio de 130 kilómetros por galón, dependiendo del modo de conducción, el peso que se lleve y otras variables. El tipo de gasolina ideal sería extra en el caso de Colombia, según su relación de compresión del motor, aunque muchas personas utilizan gasolina corriente por el tema de costos. En este aspecto, consulta con tu mecánico de confianza o donde compraste la motocicleta. En su diseño, que ya como dije anteriormente es muy conocido, es robusta en la parte frontal gracias a su farola y las cubiertas del tanque, y en la parte de atrás delgada con un sillín dividido en doble nivel para dar ese toque deportivo, sin dejar a un lado la quilla que, aparte de dar un poco más de estilo a la moto, resguarda el depósito de líquido refrigerante. Los colores disponibles: negro y azul, el que más te guste. El precio de la GSX S150 es de 11.370.000 pesos al grabar este contenido sin gastos de documentación, y en el punto de Suzuki Cartago Valle es de 12.229.000 pesos con documentos, precio sujeto a cambio sin previo aviso. Muchachos, les pregunto, ¿ustedes se comprarían esta motocicleta? Leo sus opiniones en los comentarios, también dejen su like o me gusta y suscribirse a este canal. ¿Qué destaco de la GSX S150 en mi opinión? La configuración del motor, al tener doble árbol de levas, 4 válvulas, 6 velocidades, refrigeración por líquido, y aunque su diseño ya es muy conocido, pues no hay cambios, todavía llama la atención mucho más cuando se ve de cerca. Y también me parece interesante el sistema que tiene en el interruptor de encendido. Ya solo faltaría probar esta motocicleta. Muchachos, gracias como siempre si llegaron hasta la parte final de este video. Bendiciones para ti y tu familia. Hasta la próxima. Chao, chao. You all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero.